Bueno, pues estamos aquí nuevamente reunidos. Yair, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Pues Feliz. para una transmisión, un episodio más de nuestro podcast Recrea. Su podcast favorito, sí, Martín. Pues a ti que nos haces el favor de seguirnos, pues buenos días o buenas tardes, incluso buenas noches. No sé en qué latitud de nuestro mundo estás, pero pues eres bienvenido, bienvenida. Y pues el día de hoy estamos abordando uno de los temas que pues está en el común del devenir en la vida de cualquier persona, de todos, aunque algunos se quieran excluir. Y pues vamos a abordar esta situación en la que encontramos que es necesario encontrar las raíces del dolor para sanar del sufrimiento. Entonces, pues no lo quiero titular como en una sola frase, porque realmente son cosas que se involucran una con otra y forman un círculo vicioso, ¿no? Pero vamos a ir tratándolo así. Pues bienvenido de nuevo a tu podcast. No quiero decir preferido todavía, pero lo será. Es Recrea, ¿no? Podcast Recrea. Entonces, bueno, todos nosotros tenemos situaciones adversas o negativas en cualquier momento de nuestra vida, pero donde menos tenemos herramientas para abordar y gestionar situaciones difíciles o de crisis es en la infancia. Y es el periodo donde pues puede haber estas marcas que van a subsistir e inclusive van a ser reafirmadas o remarcadas en la repetición de circunstancias o patrones que estimulan el dolor y que pueden dejar a muchas personas, como lo estuve yo algún día, estacionadas en el sufrimiento. Y bueno, es esta situación crítica que ha provocado una lastimadura, puede prolongarse hasta nuestra vida adulta y puede ir siendo negada o permanecer oculta hasta que alguna circunstancia parecida o la suma de muchas pequeñas circunstancias la reactiva, ¿no? Y entonces es cuando ves de nuevo al monstruo, ¿no? Sí. Y ahora potencializado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir tratando esto. Algunos inclusive lo ponen como un área específica a tratar y lo abordan en talleres o en ejercicios continuos de escritura recurriendo al pasado para identificar las heridas de la infancia, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer como un recorrido del horizonte de la estimulación que lastima, provoca dolor y deja sufrimiento, ¿no? Bueno, entonces estas heridas, vamos a llamarlas así para ir identificando, son aquellas marcas que se generan cuando tenemos una situación en la que no se satisfacen nuestras necesidades básicas, ¿no? Y lo vamos a poner ahí como necesidades no satisfechas. Cuando un problema se evade o no se encuentra una solución y prefieres abandonarlo, ¿no? Entonces es un problema no resuelto. O cuando tienes una abstinencia de expresión en la que no le dices tus sentimientos a otra persona, ¿no? Y son los sentimientos no expresados. Y por supuesto, cuando te das cuenta que algo te ha lastimado y no lo tratas, ¿no? Te hieres
y dices, ay, se me va a quitar y no te limpias, ¿no? No desinfectas y después se te infecta una herida. Entonces vamos a llamarlo aquí heridas no sanadas. Sí. Que no quiere decir que sean conductas erróneas. No, por supuesto, son formas de abordar que no determinan que salgas de esa situación, ¿verdad? Y bueno, hay estas principales identificaciones de heridas no sanadas, ¿no? Que pues aquí vamos a intentar no buscarle culpables, sino reconocer el impacto que nos causaron y encontrar la responsabilidad que nos lleve a la solución. Sí, bueno, me gusta eso de no buscarle culpables porque siento que es más hablar de una situación y de un contexto, no tanto como de, esa persona me hizo esto y entonces literal ponerle nombre y apellido. Voy a hacerte una pregunta incómoda. Porque te van a ver cómo respondes, ¿no? ¿A ti qué te hace enojar? Pues muchas cosas en realidad, pero una como que se me venga a la mente ahora. No estoy influyendo en la respuesta. Yo creo que algo que es un poco más molesto de las cosas que me hacen enojar. No la pondría en el top 1, ¿no? Pero las mentiras. Las mentiras se hacen enojar. A pesar de que yo también digo mentiras. A pesar de ser un mentiroso. A pesar de ser un mentiroso. Fíjate, te voy a decir, nadie puede hacer que tú te enojes. Y no hay ninguna circunstancia, ninguna persona, ni ninguna razón para que te haga enojar. Si tú abordas la reacción a la emoción del estímulo irritante, te enojas porque quieres o no lo haces. Sí. Entonces, así es la gestión que nosotros estamos impulsando a que las personas, reconociendo las emociones, tengan un manejo de sus reacciones. Las emociones no se pueden manejar, no me vengan. Ya lo hemos repetido. Si son fans, pero las reacciones a la emoción sí pueden manejarse desde el crecimiento de tu criterio, ¿no? Pero las principales heridas emocionales que se reconocen en este círculo en el que nosotros nos movemos de los procesos mentales son el rechazo como número uno, y es cuando nos sentimos que no somos suficientes a algo o que no nos han sentido suficientes o no somos bienvenidos, ¿verdad? Eso pasa mucho en las primarias, en los kinders, como en esta primera etapa de socialización. Generalmente a los niños les cuesta mucho integrarse a grupos porque no tienen identificado bien como lo que les gusta o algún tipo de característica con la que se identifiquen. Entonces, muchas veces aquí vemos como hay niños como el raro del salón, ¿no? El que está como apartado de todo. Sí, que precisamente ese es el resultado del rechazo, ¿no? Comenzamos a evitar las relaciones profundas o medianamente sinceras, por el miedo a no ser aceptados, ¿no? Que ese es el resultado del rechazo. Como segundo lugar tenemos el abandono, donde sentimos que alguien nos dejó, nos relegaron, y puede ser una situación de sensación física o emocional, porque hay presencias en las que no nos sentimos acompañados, ¿no? Y estamos abandonados a pesar de la compañía de alguien. Sí, bueno, a veces tenemos como falsas expectativas. A mí me ha pasado de que tienes la expectativa de una persona, cómo va a reaccionar en una situación, ¿no? Tú dices, es que seguro él me va a apoyar, es que seguro ella va a estar aquí, es que seguro... ¿Y qué crees? Y de repente, ¿no? y bueno, el resultado de esta herida del abandono, pues es la dependencia emocional, ¿no? Es el miedo
a estar solo, a estar contigo, que es lo más peor, porque adivina quién te va a acompañar hasta que te mueras. Yo y nadie más que Tú yo. y nadie más que tú. Luego tenemos como tercer lugar la herida de la traición. Cuando alguien que debía acompañarnos o protegernos, no lo hace. Entonces nosotros tenemos la sensación de que, uy, pues no tiene por mí la estima que decía, ¿no? Sí. Lo prefirió al otro, ¿no? Desgracia. No es cierto. Bueno, entonces, y el resultado es que queremos controlar en exceso la reacción de otras personas, o existe la constante desconfianza de que por la traición de alguien quedas en algo que en psicología se llama pisantrofobia, ¿no? Okay. Que es la reacción actual por experiencias pasadas, ¿no? Que alguien me traicionó y yo pienso que hoy va a ser igualito. Uno más, dirían algunas personas, ¿no? Bueno, otra de las heridas será la injusticia, cuando nuestras emociones o nuestras necesidades fueron invalidadas, ¿no? Por ejemplo, no lo haces como tu primo, ¿no? No tienes la inteligencia de tu papá o de tu mamá o de tu hermano mayor. Entonces van invalidando las habilidades que tú puedas presentar para enfrentar algún reto. Y el resultado de la injusticia es que la persona va buscando el perfeccionismo siempre, ¿no? Okay. O sea, sin que le digan, ya está tratando de mejorar las cosas que ya hizo porque las siente que son insuficientes, ¿no? Se forma una personalidad rígida y tienes una dificultad para conectar con otros, ¿no? Y otra de las heridas, que sería la número 5, es la humillación. La humillación es cuando por alguna situación en la que yo no cumplí la expectativa de alguien más, me hacen sentir vergüenza. ¿Sí? Y bueno, pues tener vergüenza de quién soy yo, pues va demeritando el valor que yo puedo darme a mí, ¿no? Y entonces es cuando hablamos de la baja autoestima. El resultado es el autosabotaje, ¿no? O estar buscando una conducta culpígena. Yo me estoy culpando de las cosas que suceden. Híjole, otra vez por mi culpa perdimos, ¿no? Sí, te das tus puñaladas al pecho, ¿no? Pero estas 5 heridas principales, que bueno, hay muchas derivadas de allí, pues no desaparecen con el tiempo si no se gestionan en el momento, si no se abordan para buscar una posición resolutiva acerca de mí ante las circunstancias. Bueno, yo creo que no desaparecen como tal nunca, ahí van a seguir, es como cuando te cortas, ahí va a seguir tu cicatriz, pero quizá después ya no te molesta, ¿no? Quizás te trae un recuerdo, quizá aprendes a vivir con eso o aceptarlo, a verlo desde otro punto de vista. No sé cómo bueno, sí, bueno, son esas distintas formas, pero el asunto es que lo primero para no abordar una herida es negarlo. ¿Sí? Si tú niegas que estás siendo insultado, herido y no te confrontas con la situación o la persona que está haciéndolo, entonces la negación, la evasión producen que haya el ocultamiento de la situación, pero eso no significa que sí haya pasado. Lo primero es la aceptación, la admisión de que sí pasó, pero ya pasó, ¿verdad? Entonces el asunto es que
si lo ocultas, si lo evades, si lo niegas, en algún momento esa espinita va a ir profundizándose hasta que causa una infección y vas a tener no solo la herida, sino la infección, ¿no? Sí. Y después eso va a activar que se profundice la sensación. Sí. Y bueno, pues muchas veces por esa razón reaccionamos con una intensidad excesiva cuando se vuelve a presentar algo parecido, ¿no? Alguien vuelve a decirte la palabra mágica, ¡ay, tontito!, ¿no? Y entonces viene la suma de todas las veces que te tontejearon, ¿no? Como vio Volver al Futuro. Sí, claro. Cuando le decían a Marty McFly gallina, pero de todas las generaciones. Sí, todas sus generaciones. Ajá. Entonces, es la gota que derrama el vaso, ¿no? Sí. Y la reacción actual es contra todas las situaciones pasadas más la actual. Y la respuesta es excesiva, ¿no? Es una intensidad excesiva. Es la clásica, no estoy buscando quién me lo hizo. Exacto. Más allá de lo que la situación amerita, ¿no? Y bueno, no es la herida del presente, sino que se reabrió la que ya traías y que nunca suturaste, ¿no? Ahora, debemos hacer el reconocimiento de nuestras heridas sin sentir que estamos siendo débiles, porque muchos van a decir, éjele, ni me dolió, ¿no? Sí. Y eso pues realmente va a ponerte en una posición en la que no reconoces el dolor y el sufrimiento provocado por ese estímulo que lastima, ¿no? Sí, es como usted menciona, o sea, nuestro primer mecanismo de defensa, no reconocer, ¿no? Sí, a mí la negación. A mí me pasa mucho, o sea, con alguna situación, y lo primero es que digo, no, a ver, y trato de tranquilizarme, pero desde la postura de decir que no. Entonces, creo que ahí es como echar polvo abajo de la alfombra. Sí, y vas haciendo la montaña de basura escondida bajo la cama, ¿no? Sí. Hasta que pues ya hasta te voltea, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces reconocer nuestras heridas, como decía yo, no nos pone en una situación de debilidad, sino al contrario, nos da poder sobre nuestra historia para que a partir de las experiencias nosotros podamos tener una conducta resolutiva que nos lleve a seguir gestionando en la actualidad sin estar estacionados en estas heridas emocionales, ¿no? Pero bueno, es difícil porque o sea, te lleva a enfrentarte contigo mismo. Claro, esa es una de las situaciones más difíciles de las que enfrenta un humano, porque yo me doy permiso de seguir en la adicción. Me gusta el cigarro, sé que me daña, voy a acabar con los pulmones hechos una chimenea y enfisema. Me va a costar trabajo subir unas escaleras, hacer una actividad física vigorosa, ¿no? Imagínate cuando estés en, no sé, chacachaca y de repente ya ni siquiera puedas, ¿no? O sea, porque me aventé un cigarrito de más, porque nunca sabes cuándo es el que ya no debiste haberte echado, ¿no? Sí. Y bueno, mantenernos en una situación de estacionamiento emocional va a tener como resultado, uno de los más manifiestos es el autosabotaje, ¿no? Porque cuando hablamos de las consecuencias más comunes de las heridas, es el autosabotaje. Y bueno, es algo que nos va a ir frenando sin que tengamos un obstáculo enfrente. Sin que nadie se nos oponga, vamos a estar teniendo las reservas mentales de decir, ¿y qué tal si no puedo? Mejor no lo intento, ¿no? Para evitar la vergüenza. Entonces estás autosaboteando el avance de tu persona, de tu personalidad, por estas preguntas que son una batalla interna, en las que vas hablando de una convicción de que no puedes, o no te lo mereces.
no era para ti. El que dirán. Sí, No. ¿qué dirán? Todo esto es algo que va a ir haciendo que nosotros nos frenemos a nosotros mismos. Y pareciera el autosabotaje algo como para protegernos, pero no. Solamente estamos evitándolo porque nos va a avergonzar, va a venir sobre nosotros la culpa, yo no quiero tener esa responsabilidad y entonces no me atrevo a avanzar, ¿no? Sí. Ese es el autosabotaje. Pero vamos a hablar acerca de cómo romper estos patrones para que el ciclo no se repita, ¿no? Uh-huh. De la herida al sufrimiento y del sufrimiento a volver a reabrir la herida, ¿no? ¿Qué haces? Una pregunta que voy a hacer para todos, no hay que responderla ahora. ¿Qué haces al momento de enfrentarte a algo muy importante, a una situación culminante? Al haber estudiado y llegar al examen final, El lunes. O sea, sí, claro, yo acabo de enfrentarme a uno de esos así. Entonces, ¿cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error, no? ¡Ay, tontejín!, ¿no? Entonces, hay que ir buscando cambiar esa narrativa. Una forma sencilla de empezar es, pues, hablarnos a nosotros mismos como le hablarías a alguien que amas, ¿no? Okay. De decir, bueno, hoy todavía no puedes, pero ya podrás, ¿no? Es una forma de cambiar esta narrativa y pues de tener algo más realista, más compasivo, ¿no? Conmigo propio mismo. Verdugo. Y bueno, pues recuerda, no eres lo que te pasó. Ajá. ¿Sí? Eres lo que eliges hacer con lo que te pasó, ¿verdad? Bueno, y como esto vamos a ir generando un enlace entre todos los temas de nuestros podcasts, porque todos hablan acerca de la gestión emocional, pues vamos teniendo como hoy esta situación de no ir buscando cuál es la herida principal, sino cuáles son las situaciones que me llevan a ir teniendo un estacionamiento de sufrimiento en un dolor que ya no siento, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy estamos pues dejando este tema sobre la mesa en tu podcast Recrea. Desde luego invitándote a que pues tú nos sigas, ¿verdad? Acá en Spotify. En nuestras redes sociales. Y en nuestras redes sociales que tenemos en todas las plataformas. Estamos como Crea Mi Refugio en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify estamos como Recrea Podcast. Y TikTok, ahí donde sales bailando, ¿cómo es ahí? Los trends y todo lo que se puede para atraer views. Bueno, pues entonces... pues nos despedimos de ti agradeciéndote el favor de tu atención y pues esperándote en el siguiente y pues que compartas con aquellos que para ti creas importante que puedan escuchar este tema que abordamos hoy. No te damos un adiós, pero nos despedimos por hoy esperándote en el siguiente. Nos vemos. Muchas gracias.